Hola Alberto, hola Jorge, hola Manu, hola a todos los que estáis incorporando. Estamos en los minutos de cortesía para que se conecte todo el mundo. Venga, vamos a ir empezando. Buenas tardes a todos. Estamos aquí otra vez en el plan de formación de Colegio Castilla y León del 24 a 25. Empezamos el año con un webinar sobre oposiciones. Es un webinar que va a ser impartido por Diego Olivar. Vamos a explicar el proceso selectivo de la oposición al que hay que enfrentarse y explicamos las fases del proceso de la normativa actual y los detalles a tener en cuenta. Entonces vamos a dar a conocer pues, esas distintas fases a las que tenemos que enfrentarnos en esa normativa actual, conocer técnicas y herramientas para superar cada una de ellas y los criterios de evaluación que hay en cada una de ellas también. Y bueno, más o menos hablaremos de los temas, los supuestos prácticos, la programación, la unidad didáctica. Explicamos los ítems, los criterios del tribunal para lograr el mejor resultado en el proceso y una cuestión que hemos considerado interesante, que es diferente también para darle el atractivo al webinar, de la importancia del cuidado mental antes y durante el proceso de oposición. Así que, como os decía, pues aquí tenemos a Diego Olivar, compañero desde hace ya unos cuantos años en el colegio, y él mismo se presenta y ya toma las riendas del webinar. Estaremos hasta las 6:30, sin perjuicio de que podamos alargarnos lo que necesitéis. Él os explica la dinámica a llevar después de que se presente y haga una introducción. Y todo tuyo, Diego. Vale, pues muchas gracias, Javier. Buenas tardes y feliz año a todos vosotros. Agradecer al colegio por este tipo de propuestas que yo creo que son interesantes para todos y bueno, bienvenidos y bienvenidas. Os explico un poco lo que vamos a intentar hacer en estas 2 horas, porque realmente pues en 2 horas voy a intentar ser lo más extenso posible para hablar de todos los aspectos de la oposición y algunos detalles. La primera parte va a ser hablar un poco de la LOMLOE, porque creo que sin saber algunos detalles de la LOMLOE a nivel curricular, luego podríamos estar un poco perdidos en la parte práctica de las oposiciones. Así que si os parece, empiezo un poco hablando de algunos términos. Si alguien tiene alguna dificultad, tiene alguna duda o tiene que, bueno, lo puede anotar en algún momento, me puede parar y me puede preguntar, no hay ningún problema. Y luego al final dejaremos algo de tiempo. Así que si os parece, vamos, vamos al lío. Vale, ¿veis bien y escucháis bien? ¿Veis la diapositiva? ¿Lo veis bien, Javier? Sí, se ve perfectamente. Vale, ¿me escucháis bien? Vale, pues entonces, el tiempo que tenemos, vamos a intentar lo que nosotros aquí decimos en la academia, vamos a por la plaza taza y es que es real. O sea, nosotros aquí, cuando se consigue esa plaza, lo que hacemos es, pues, dar lo que identifica el sueldo de Nescafé de toda la vida, que es una taza, porque al final cuando sacas realmente pues, este proceso que es tan duro, al final pues es importante satisfacerte y saber que hemos conseguido algo que es para toda la vida. Entonces, bueno, pues voy a intentar ayudaros para que podamos dar ese pasito adelante. Lo primero, presentarme. Me llamo Diego Olivar. Como bien ha dicho Javier, pertenezco ya desde hace varios años al colegio. Eh, Soy profesor, soy maestro. He estado trabajando en Consejería de Educación
durante 6 años. Este año me he vuelto otra vez al colegio y bueno, pues lo que voy a intentar transmitir es mi experiencia como preparador de oposiciones en la Academia Norte-Sport de Oposiciones, donde llevamos preparando desde el 2016 y la Academia pues, desde hace 26 años. Lo primero, voy a empezar con un repaso un poco curricular, lo más breve posible, para que por lo menos un poco nos empapemos de lo que viene siendo la LOMLOE. El Real Decreto y el decreto serían un poco nuestra base en la que todos los demás aspectos se van un poco pues, cultivando. El Real Decreto es el que establece la ordenación y las enseñanzas mínimas, eso es, por decirlo así, el padre nuestro de nuestro currículo, porque lo marca a nivel estatal. Y luego tenemos el decreto, que tenemos el decreto 39 para secundaria y el decreto 40 para bachillerato, que son los específicos de Castilla y León. Entonces, en cualquier proceso de oposiciones es importante hablar de la normativa. Nosotros, pues tanto en el tema, en el supuesto práctico y en la programación, tendremos que nombrar el Real Decreto y el decreto. Para basarnos en nuestra defensa de unidad, hay aspectos del decreto que algunos son más específicos, como veremos a continuación, que los del Real Decreto. Por eso será importante un poco también conocer ambos. Un pequeño detalle que siempre me gusta matizar es esta pequeña diferencia. A ver si me permite. Vale, un segundo. Sí, para cambiar tienes que utilizar Zoom, para cambiar de PowerPoint a un PDF o a una página web. Vale, tengo que cambiar. Vale, un segundo. Sí, accede a Zoom y desde Zoom, Vale, un momento. Voy a dejar de compartiros y os voy a pasar esta otra, un momento, para explicaros un pequeño detalle. Vale. Vale. Muchas veces se dice currículum a lo largo de todas las exposiciones, tanto de programación como de unidad, como a lo largo del supuesto práctico. Vamos a tener en cuenta, para que no se os olvide, que en las oposiciones se dice currículum, ¿vale? Porque es uno de los factores, primero, donde el tribunal se da cuenta, pues un poco la profesionalidad. Cuando nosotros decimos currículo, realmente estamos refiriéndonos a todo lo que nos marca el decreto o el Real Decreto. Cuando nos referimos a currículum, pues como sabéis, al final se refiere a otras cosas. Vale. ¿Qué estáis viendo ahora, Javier? la presentación PowerPoint, donde te habías quedado. Vale. Seguimos. Entonces, primero conocer el decreto 39. Dentro del decreto 39 nos habla el artículo 2, que en nuestra etapa se organizan materias. ¿Vale? Entonces, cuando hablemos dentro de la oposición, no tenemos que decir áreas, asignaturas, tenemos que hablar de materias. ¿Vale? Hay otro artículo, que es el artículo 5, que ya nos habla un poquito más de la estructura curricular y nos habla de los elementos que nuestra programación, por ejemplo, tiene que tener. Dentro de la programación que tenemos que incluir en el proceso de oposición, tenemos que tener objetivos de etapa, tenemos que tener competencias clave, perfil de salida, competencias específicas, mapas de relaciones competenciales, criterios de evaluación, mapas de relaciones criteriales, contenidos, etc. Estos ítems tienen que estar sí o sí dentro de la programación didáctica que nosotros entregaremos al tribunal. Luego vamos a ir viendo a partir de ahora un poco los diferentes elementos que lo componen para entenderlo. Entonces, el primer elemento son los objetivos de etapa. Tenemos que entender el concepto. Antes eran objetivos generales de etapa. Ahora son objetivos de etapa. Ese primer término, primero lo tenemos que intentar escribir correctamente, porque si nos referimos a objetivos generales de etapa, no es lo que nos marca ahora mismo el decreto ni el Real Decreto. Hay que tener en cuenta también que dentro de estos objetivos de etapa, Castilla y León, además de los objetivos que nos marca el Real Decreto, cuenta con algunos objetivos específicos. Y esa es la diferencia que cuando nosotros hacemos alusión bien a algún supuesto práctico
o bien, por ejemplo, alguna unidad didáctica, es recomendable comentar alguno de estos tres objetivos específicos que tenemos en Castilla y León. Todos son generales, porque todos son generales, quiero decir, para todas las materias y para toda la etapa, pero en Castilla y León tenemos tres objetivos de etapa que solo los tenemos nosotros en nuestra comunidad. Se llaman el A, el B y el C. Vosotros y vosotras, cuando estéis escribiendo los objetivos de etapa dentro de vuestra programación didáctica, como no nos marcan otra posibilidad, podemos pasar a escribirles siguiendo el sistema de letras que tienen los marcados por el Real Decreto, o podemos poner ABC atendiendo a lo de Castilla y León. Por lo tanto, término de objetivos generales de etapa fuera, y hablamos de objetivos de etapa, que son genéricos para toda la materia y para todas las materias y para toda la etapa. Vale, ¿qué hago yo para conseguir los objetivos de etapa? En la oposición, una de las preguntas que puede hacer el tribunal es que expliquéis cómo conseguir los objetivos de etapa. Y es una pregunta que a veces cuesta un poco contestar, porque esta vez con la LOMLOE posiblemente sea la vez que más nos hayan dado la posibilidad de especificar cómo darle respuesta. Y el anexo 1C que tenemos en el decreto, todos estos materiales, si lo necesitáis, luego pasaré si queréis el contacto, o bien por Javier, o si no directamente, os los puedo pasar. Pero la posibilidad de dar respuesta a los objetivos es a través de la vinculación con el perfil de salida, que veremos ahora. En esta tabla que veis aquí y en el anexo 1C nos explica cada uno de los objetivos de etapa qué vinculación tiene con los descriptores operativos de cada una de las competencias. Entonces, los objetivos de etapa tienen una vinculación directa con, con todo el perfil de salida, marcada en descriptores operativos y competencias clave. Vale, seguimos. Luego contamos con las competencias clave. Las competencias clave están marcadas en el artículo 7. Antes teníamos 7 competencias clave. Ahora tenemos 8 competencias clave. Las competencias y los objetivos de etapa están muy relacionados. Son lo que hablamos que es lo que nos permite conseguir esos logros y esos objetivos y viceversa. Las competencias clave al final, ahora mismo, son un poco, por decirlo así, la estrella de la LOMLOE. Entre todas las materias vamos, como luego veremos un poco más a continuación, poniendo datos y poniendo notas para que al final, entre todos, demos respuesta a la consecución de las diferentes competencias clave. Entonces, realmente, las competencias clave es un poco el que luce al final, porque nosotros vamos poniendo notas y todo lleva a la nota de las competencias clave. Llegamos al artículo 8 que nos habla de perfil de salida. Y aquí es un poco donde pues, todos tenemos alguna duda: qué es el perfil de salida, para qué sirve, cómo trasladamos toda esa información pues, realmente a nuestras clases. Vale, el perfil de salida realmente identifica las competencias que debería haber conseguido un alumno al final de cada etapa. ¿Vale? Entonces, dentro de las 8 competencias clave que tenemos, cada una de las competencias clave está dividida, por así decirlo, o secuenciada, mejor dicho, en diferentes descriptores operativos. Os lo voy a enseñar para que lo veáis más fácilmente. Vamos a ver. Vale. Un momento que os voy a enseñar.
ver. Vale. Vale, estáis viendo el perfil de salida, ¿no? Javier, ¿estáis viendo el perfil de salida? Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, el perfil de salida es esto. El perfil de salida lo que nos identifica son las competencias clave y los diferentes descriptores operativos que está secuenciado cada una de las competencias clave. Podríamos decir que las competencias clave son, por así decirlo un poco, los progenitores y luego los descriptores operativos son los diferentes logros que tenemos que intentar conseguir. Es importante que nos quedemos con esto. Cada uno de los descriptores operativos tiene como una inicial. Esta es la competencia comunicación lingüística y esta competencia en comunicación lingüística tiene diferentes descriptores operativos con los que se vincula, ¿no? Con los que se secuencian, por así decirlo, que sería CCL1, CCL2. Tendremos que dar respuesta a todos estos descriptores operativos para, de una manera, como veremos luego, vinculada a esos criterios de evaluación, para conseguir las competencias. Vale, seguimos. Por lo tanto, la familia número 1 es competencias clave y descriptores operativos. Podríamos decirlo así, las competencias clave están en la cúspide y abajo tenemos los descriptores operativos. Vale, ¿qué ocurre? Que luego en el artículo 9 nos hablan de las competencias específicas, que es otro término nuevo, por así decirlo, dentro de la RLO, y estas ya son específicas de cada materia. Igual que las competencias clave son las mismas para lengua y literatura, para matemáticas, para cualquiera de las materias, y los descriptores operativos son los mismos para toda la etapa y para todas las materias, las competencias específicas ya son específicas para cada una de las materias. Es decir, nosotros en educación física tenemos X competencias específicas. Matemáticas tendrá X competencias específicas, pero son diferentes. ¿Vale? Entonces, diferenciamos las competencias clave, los descriptores operativos son genéricos para toda la etapa y para todas las materias. Las competencias específicas, los criterios de evaluación, son específicos para nuestra materia. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, lo que podríamos ver, sería dentro del currículo, nuestro área, la composición y la organización que tenemos. Esto es fundamental de cara a las oposiciones porque sí que tenemos que dominar este apartado. Dentro del propio decreto se dividen en diferentes materias. En este caso, la materia de educación física, donde, como hemos dicho, se tiene diferentes apartados organizativos y uno de esos apartados organizativos son las competencias. Bueno, tenemos los bloques de contenidos, que luego también los veremos. Dentro del decreto tenemos bloques de contenidos. Estos bloques de contenidos directamente no tienen esa vinculación para ser calificados. Recordamos que, por ejemplo, la diferencia entre evaluación, yo te puedo decir cómo lo puedes, para mezclaros un poco con la evaluación y la evaluación formativa y la calificación. La calificación realmente es poner nota y la evaluación no hace falta poner nota. Nosotros podemos, por ejemplo, evaluar sin calificar, pero no podemos calificar sin evaluar. El proceso de evaluación, que luego intentaremos también ver un poco, nos marca realmente las líneas rojas que tenemos que no sobrepasar. Es importante, pues, de modo de evaluación formativa, donde nosotros no vamos calificando a los alumnos cada vez que les damos un feedback, sino lo que hacemos es intentar decir en qué pueden mejorar para que logren al final el mejor resultado. Si estuviésemos diciendo, ahora has sacado un 5, luego un 6 y luego un 7, se quedaría con el 6. Si nosotros vamos diciendo qué tiene que mejorar del 5, qué tiene que mejorar con el 6 y qué puede mejorar con el 7, al final puede ser que llegue a sacar un 10 a través de esos feedback en los que hemos intentado trasladar esa evaluación formativa. Entonces,
contamos con los bloques de contenidos y las competencias específicas, que era lo que estábamos tratando. Entonces, dentro de educación física contamos con un número determinado de competencias específicas. Aquí nos hablan de todos estos párrafos y lo importante realmente es lo último. Esto último es la vinculación de la competencia específica con los descriptores operativos. Es curioso porque esta competencia específica nosotros la vamos a atacar desde los criterios de evaluación de nuestro curso, pero desde nuestro curso directamente no vamos a atacar las competencias específicas. Primero vamos a tener que pasar por los criterios de evaluación. Aún así, la vinculación final va a ser que estos descriptores operativos lleguen a la competencia específica. Entonces, tenemos las diferentes competencias específicas y luego ya contamos con los criterios de evaluación. Aquí sí que tenemos que intentar ser lo más conocedores posibles de esta progresión que nos marca el currículo para cada uno de los cursos. En cada uno de los cursos, primer curso, cada una de las competencias que son específicas de la materia, ¿vale?, pero generales para todos los cursos, se subdividen en diferentes criterios de evaluación. Es decir, si contamos con las competencias para primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO, cada uno de esos cursos, la competencia se divide en un número determinado de criterios de evaluación. Y cada criterio de evaluación da respuesta o se vincula con diferentes descriptores operativos para hacer ese perfil de salud. Es decir, yo dentro de mi materia lo que tengo que calificar realmente, como nos dice la orden de evaluación que salió el año pasado, son los criterios de evaluación. ¿Vale? Para calificar esos criterios de evaluación, cuando yo los califico, aunque sean un poco ambiguos incluso, y los tenga que calificar trabajando un poquito los indicadores de logro, que luego lo veremos, doy respuesta mediante esos criterios de evaluación a los descriptores operativos. Por lo tanto, podríamos hablar de una familia número 2, que son las competencias específicas, los criterios de evaluación, y de los criterios de evaluación sacamos los indicadores de logro. ¿Qué son los indicadores de logro? Pues creo que lo tengo por aquí. Vale. Esta orden, que también es importante conocer de cara a las oposiciones, tanto en el supuesto práctico, el tema 6 de evaluación y, por supuesto, en la unidad de la programación, es la orden de evaluación por la que nosotros en secundaria tenemos que atender a diferentes apartados. Por ejemplo, perdón, está la convocatoria, un momento. Vale, esta es, ¿vale? La orden de evaluación. Perdonad, la orden de evaluación, que es la orden 424 del 9 de mayo. Dentro de esta orden de evaluación, me gustaría destacaros el aspecto vinculado a los criterios de evaluación, es el apartado 3. ¿Qué nos dice el apartado 3? Pues como veis en el apartado 3.2, las competencias específicas, los criterios de evaluación serán al final los referentes. Pero el profesorado podrá desglosar los criterios de evaluación en elementos más concretos, observables y medibles que les permita estimar niveles de desempeño en dichos criterios. Estos niveles de desempeño son los indicadores de logro. Los indicadores de logro son realmente lo que vamos a llevar al aula, al patio, al gimnasio. Como habéis observado, los criterios de evaluación son un poco ambiguos. Nosotros, atendiendo a lo que nos marca inspección, tenemos que intentar de cada uno de los criterios sacar diferentes indicadores de logro para poder realmente calificar de manera un poquito más específica.
porque calificar un criterio de evaluación es bastante complicado por todo lo que incluye. Además, destacaros dentro de cara a las oposiciones, es importante también que sepáis dentro de esta orden que en todas las materias se incluirán pruebas orales. ¿Vale? En todas las materias. Por lo tanto, si yo en mi defensa de unidad didáctica, el tribunal te pregunta si usted realiza pruebas orales de evaluación y digo que no, pues realmente no estaré cumpliendo con la demanda que nos pide esta orden. ¿Cómo se pueden incluir pruebas orales? Pues dentro de educación física, cuando hablemos de pruebas orales, no podemos, o desde mi punto de vista, no debemos intentar hacer unas largas exposiciones de PowerPoint, donde si estamos demandando más horas de educación física, gastemos una hora en exposiciones. Esas exposiciones tienen que ser normalmente vinculadas, por ejemplo, a propuestas de actividades, a la parte de evaluación. Se puede hacer incluso cuando se hagan, hay unidades didácticas que molan mucho, que es, por ejemplo, el deporte a la carta, donde al final de curso, una de las últimas unidades, cada grupo puede elegir uno de los deportes que haya visto o que quiera plantear al resto de compañeros, y ellos tienen un tiempo para exponer, explicar, e incluso lo van transmitiendo a medida que van explicando no solo la parte teórica con las reglas, sino luego las aplicaciones prácticas. Vale. Más cosas. Hemos visto que ahora mismo, por así decirlo, nuestro sistema curricular se basa en una cruz. Tenemos las competencias clave, tenemos los descriptores operativos, en vertical, por así decirlo, podríamos hablar un poco pues, para entenderlo. Y luego en horizontal podríamos hablar de las competencias específicas de cada materia, los criterios de evaluación y los indicadores de evaluación. Por lo tanto, este cruce de competencias clave, descriptores operativos en vertical, se cruzaría en horizontal con las competencias específicas, con los criterios de evaluación y los indicadores de logro. ¿Por qué? Porque luego, como veremos más adelante, en la oposición tenemos que tender a explicar cómo esos indicadores de logro, con los objetivos de aprendizaje que nos indica la convocatoria, da respuesta a todo ese proceso. El perfil de salida, como hemos podido ver un poco, es esa vinculación, esa conexión que hacemos entre los criterios de evaluación y los descriptores operativos, que luego se transfieren a los papás de los criterios que son las competencias específicas y a los papás y a las mamás de los descriptores operativos que son las competencias clave. Que al final son los que van a negociar todo esto. O sea, los que van a definir un poco la nota, si pasas, si no pasas, son las competencias específicas y son las competencias clave. Vale. Los contenidos de carácter transversal también hay que destacar que son, pues hay que diferenciar entre interdisciplinar, que es, por ejemplo, de cara a algunos proyectos, en el supuesto de las últimas oposiciones, luego veremos también los proyectos pueden ser interdisciplinares, que pueden ser diferentes materias, no tiene por qué ser con todas, y luego ya tenemos los contenidos transversales, que es otra cosa, que son, por ejemplo, contenidos que durante, pues que tenemos que trabajar todas las materias. En Castilla y León ocurre lo mismo. Tenemos ciertos contenidos transversales específicos que tenemos que conocer también para nuestra defensa de unidad, por supuesto, y para nuestra programación. Vale. Todo esto, ¿cómo lo vinculamos? Porque, claro, nos hablan de que tenemos que tener unos mapas de relaciones competenciales y unos mapas de relaciones criteriales. ¿Qué es esto? Os voy a enseñar uno de los mapas para que sabéis un poco, para que veáis un mapa de relaciones criteriales del primero de la ESO. Y estos mapas se vinculan de la siguiente manera. Nosotros, por ejemplo, podemos ir a educación física y aquí en educación física contamos con 5 competencias específicas. Yo siempre recomiendo dar estos datos al tribunal porque realmente cuanto más transmitamos que dominamos el currículo al tribunal, obviamente mucho mejor el tribunal va a poder decidir si vales o no vales. Porque al final nosotros lo que decimos es que es una selección de personal.
la oposición. El tribunal tiene una dificilísima labor para decidir en una lectura de un tema, en una exposición de una defensa, de un supuesto práctico, y luego programación y unidad, si tú eres el elegido o no. Es muy complicado. Entonces, para intentar facilitar la decisión, tenemos que intentarles darles, pues también miguitas de pan que acompañan nuestras exposiciones. Entonces, un primer factor importante es decir números, por ejemplo, de elementos curriculares. Contamos con 5 competencias específicas, ¿vale? Que son específicas para primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Luego tenemos criterios de evaluación. Esto puede variar. Puede haber algún curso que tenga más criterios de evaluación y otro curso que tenga menos criterios de evaluación. Pero lo que sí que quiero que veáis es que cada competencia específica tiene los criterios de evaluación. Y aquí lo que se observa es, por ejemplo, el criterio de evaluación 1.1, cuando le damos respuesta, trabajamos el descriptor operativo STEM 1 de la competencia matemática, STEM 5 de la competencia matemática. Es decir, para entenderlo de manera sencilla, nosotros calificamos los criterios y los criterios tienen mediante el perfil de salida una vinculación directa con ciertos descriptores operativos que nos permiten calificar las competencias. ¿Vale? Entonces, este mapa es genial para meterlo en anexos de la programación didáctica. Si recordáis, en Castilla y León tenemos la suerte que en anexos es un número ilimitado. Y igual que las páginas obligatorias de la programación, que depende de la convocatoria, han podido variar entre 40 y 60, tienen que cumplir los requisitos de Arial 12, etcétera. En anexos, además, podemos no cumplir esos requisitos. Tenemos anexos ilimitados. Por lo tanto, este tipo de tablas, para seguir un poco la defensa que estamos haciendo de la programación, son bastante idóneos. Vale, seguimos. Entonces, hay un vídeo que os compartiré, no lo quiero poner ahora porque con el tiempo que tenemos sería un poco, pues, perderíamos 15 minutos que no tenemos, que subió Consejería de Educación, donde explica esta vinculación de los criterios de evaluación con los descriptores operativos, etc. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que luego los equipos directivos también tienen la posibilidad de dar diferentes ponderaciones a diferentes elementos curriculares. Por ejemplo, todas las competencias clave van en lo mismo. No se puede decir, pues la plurilingüe, que la trabajamos menos, pongo menos peso. No. Las competencias clave, todas valen lo mismo. Otra cosa es que se puedan variar y ponderar de diferentes maneras, diferentes descriptores operativos, y tú, dentro de tu programación, puedas ponderar más o menos diferentes criterios y más o menos diferentes indicadores de logro. Es decir, la propuesta de programación de inspección, creo que tengo por aquí, exponía como ejemplo 5 indicadores de logro, ¿no? Por ejemplo, o 4 indicadores de logro. Es decir, cada criterio de evaluación, la propuesta era sacar 4 indicadores de logro, como en este caso, de cada uno de los criterios, para realmente poder calificarlos. Nosotros, si tenemos esos indicadores de logro, que es la parte más específica que podemos calificar, nosotros tendremos que calificar esos indicadores de logro. Al calificar esos indicadores de logro, calificaremos los criterios de evaluación. Y al calificar esos criterios de evaluación, ya llevará la nota a las competencias específicas y todo el proceso que conocemos. Por lo tanto, nosotros dentro de las tablas y posibilidades, creo que tengo por aquí, dentro de la tabla de posibilidades tendremos que, primero,
Elegir el curso. Cuando hemos elegido el curso, esos criterios de evaluación los tengo que ponderar. ¿Cómo se pueden ponderar los criterios de evaluación? Pues se pueden ponderar primero diciendo que todos valen lo mismo, ¿vale? O se pueden ponderar atendiendo a consideraciones que nosotros hacemos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, en educación física podemos considerar que los criterios de evaluación que son motrices tienen más peso. Bueno, pues es una decisión. Pero todo esto lo tenemos que explicar y justificar al tribunal. Si los indicadores de logro dentro de un criterio considero que valen lo mismo, perfecto. Si considero que uno de los indicadores de logro tiene un peso diferente, pues también hay que indicarlo dentro de la tabla de propuesta de inspección, donde nos habla de la subdivisión de cada uno de los criterios en indicadores de logro. Con esta, no sé si, Javier, si parar para si hay alguna pregunta a nivel curricular y meterme con la fase de oposición o sigo y hacemos las preguntas al final. La dinámica la que quieras. Pregunta, ¿Alguien tiene, pregunta, a ver. vale, pues si alguien tiene alguna duda a nivel curricular, si queréis, lo podéis preguntar ahora y luego seguimos un poco con el proceso de oposiciones. ¿Qué os parece? Para zanjar esta primera parte. Si lo queréis poner por el chat o me lo queréis preguntar directamente. Si es que no hay ninguna duda. ¿Ha llegado algo por el chat, Javier? No. Vale, pues. ¿Ha llegado algo, Javier, por las preguntas o no? Sí, Vale, a ver que lo vea. Dani, sí, mira, a ver. Vale, chat, vamos a ver. Eh, a ver. Vale, sí, perfecto. Os lo voy a enseñar ahora mismo. Buena pregunta, Daniel. Vamos a ello. Vale. Vale, ¿veis esta tabla? ¿Veis, Javier, veis una tabla aquí? Perfecto, sí, ¿no? Vale. Vale, os voy a explicar esta tabla. Esta tabla es una de las propuestas que mandó inspección para hacer esa vinculación o esa especificidad de los criterios de evaluación con los indicadores de logro. Esta tabla es obligatoria. Es obligatoria para que nosotros, dentro de la programación didáctica y dentro de la unidad didáctica, podamos realmente ser coherentes y ser, como nosotros decimos, perfectos a nivel curricular. Esta tabla nosotros cuando comenzamos en la academia el primer mes es realmente a la que dedicamos más trabajo. Primero porque nosotros elegimos el curso. Cuando eliges el curso tienes los criterios de evaluación que vienen marcados por el decreto y hasta ahí llegamos. Esa posibilidad nos valdría. Es decir, no es obligatorio hacer indicadores de logro. No es obligatorio. ¿Qué ocurre? Que como hemos visto, los criterios de evaluación son un poco realmente complejos de calificar. Esta sería una tabla, modelo, que nosotros deberíamos seguir. ¿Cómo lo haríamos? Vale. Lo primero que tenemos que ver es que los criterios de evaluación están en infinitivo. Los criterios de evaluación son pues como objetivos, o sea, en esa manera de formularse. Los indicadores de logro, el primer paso a saber es que hay que formularlos como los antiguos estándares de evaluación. Por ejemplo, realiza, formula, reconoce. Eso es lo primero que tenemos que saber. Que los indicadores de logro son concreciones de los criterios de evaluación y esas concreciones tienen que estar formuladas de esta manera, ¿vale? Pues un poquito más en acción. Y si realmente lo analizamos históricamente, son como los antiguos estándares de aprendizaje. Ahora lo que pasa es que los estándares de aprendizaje no los tenemos y los indicadores los tenemos que hacer nosotros. Esta fórmula del Alan Lowe realmente nos da la posibilidad de decidir un poco ciertos aspectos
calificativos que nosotros pues queremos un poco buscar desde nuestra programación, tanto sacando los indicadores de logro como luego ponderando. Como vemos aquí los criterios de evaluación, tenemos el peso. La propuesta del peso es lo primero que tenemos que valorar cuando tenemos los criterios. Lo que hemos dicho antes, todo es el mismo, diferente, etc. En el vídeo de inspección, a la hora de ponderar, se puede ponderar bien por porcentajes. Imaginaros que tenemos el 100%, pues el 100% se puede dividir en criterio 1 un 10%, el segundo un 15%, etc. Y la otra propuesta es ponderar, como en la tabla del vídeo de inspección, poniendo 1, 2, 3 o 4. Es decir, si yo pongo 1, ok, si pongo 3, a la hora de ponderar, el criterio de evaluación 2.1 tendrá 3 de ponderación y el 1 tendrá 1. Es decir, variará. Una vez que hemos analizado esos criterios de evaluación, nosotros la propuesta que hacemos es la siguiente. Analizar cada uno de los criterios de evaluación y de cada criterio de evaluación observar qué frases lo forman. Es decir, por ejemplo, reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos a nivel físico y mental de la actividad física como paso previo para la integración de la vida diaria, llevando a cabo conductas responsables sobre la salud y el bienestar referidas a la higiene, la alimentación y los hábitos posturales. Vale. Este criterio de evaluación, yo tengo la posibilidad de analizar diferentes cosas. Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos a nivel físico y mental de la actividad física como paso previo para su integración, la vida diaria, lleva a cabo conductas responsables sobre salud y bienestar referidas a la higiene, alimentación y los hábitos posturales. Por poner un ejemplo, este criterio de evaluación lo podríamos dividir en 2 indicadores de logro. La propuesta que hacemos es, criterio de evaluación se divide en indicadores de logro. Cuando hemos dividido cada criterio de evaluación en diferentes indicadores de logro y observamos que tenemos 30 indicadores de logro, colocamos por colores la finalidad de cada uno de esos indicadores de logro. Me explico. Nosotros en el proceso de oposición, la realidad de la evaluación de nuestro día a día en los institutos es calificar por competencias, calificar atendiendo a los criterios de evaluación. Lo que ocurre es que la convocatoria nos habla de un instrumento que son objetivos de aprendizaje, un elemento curricular, perdón. Ese elemento curricular que son los objetivos de aprendizaje, que lleva muchísimos años con nosotros en todas las convocatorias, nos modifica realmente este proceso de calificación de la oposición. Por lo tanto, es importante transmitir al tribunal, muy importante, que nosotros lo que vamos a calificar en la oposición utilizando los objetivos de aprendizaje es diferente a lo que realmente hacemos en nuestro día a día, que es calificar los criterios de evaluación por medio de los indicadores de logro y poner nota a las competencias clave. Entonces, paso número 1, criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación lo divido en diferentes indicadores de logro. ¿Cómo? Con esta formulación. Realiza, reconoce, por ejemplo, interioriza, lleva conductas responsables. Ese indicador de logro yo lo puedo modificar. Lo puedo modificar si va a ser específico de una unidad, poniendo la coletilla de atletismo, capacidades físicas básicas, fuerza, lo que sea. No puedo modificar la estructura general del indicador de logro, porque si no realmente perderíamos el punch de lo que quiere transmitir ese indicador de logro para conseguir el criterio de evaluación. Nosotros lo que podemos hacer es dar algo de especificidad a ese indicador de logro que hemos sacado con su núcleo central del criterio de evaluación. Y aquí hacemos lo mismo. El peso del indicador de logro. Tenemos 2 opciones también dentro del peso del indicador de logro. Si lo hemos dividido en porcentajes y un criterio de evaluación vale el 10% y tengo 2 indicadores de logro, un indicador de logro puede valer el 5% y otro el 5%, uno el 7% y otro el 3%, o ponderaciones. Es decir, si el criterio de evaluación vale 1, o 2, o 3, no me cambia para la hora de poner los criterios, que tengo 2 criterios, si un indicador de logro vale de ponderación 1 y otro 1, es decir, lo mismo. O uno 1 y otro 2. Eso significa que uno vale prácticamente el doble que el otro.
Entonces, a nivel curricular, esta tabla recoge un poco lo que tenemos que hacer en nuestro día a día, que es de los criterios de evaluación, luego pues, vincular con los contenidos transversales, sacar los indicadores, el peso de los indicadores, el instrumento de evaluación, que también lo veremos. Por ejemplo, el instrumento de evaluación viene aquí, pero luego nosotros, dentro de los 4 ítems que marca la convocatoria, tenemos que incluir procedimientos de evaluación. Incluimos los procedimientos de evaluación y luego incluiremos también los instrumentos. El agente evaluador, que nos indica quién va a evaluar, si es autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y la situación de aprendizaje, que es otro aspecto que quiero transmitiros y enseñaros ahora. Dentro de las situaciones de aprendizaje, siempre es un poco, pues, por así decirlo, dudoso cuando hablamos de situación de aprendizaje o de unidad didáctica. Entonces, hay un concepto aquí, a ver, aquí lo tengo, que nos dice, como podéis ver, esto salió para explicar las situaciones de aprendizaje el año pasado y nos dice, una unidad didáctica podría incorporar varias situaciones de aprendizaje o a la inversa. Una situación de aprendizaje se podría desarrollar a través de varias unidades didácticas. O también, ¿por qué no? Una unidad didáctica podría estar compuesta por una única situación de aprendizaje. Cabe mencionar que más bien la unidad didáctica se refiere al medio de concreción de la programación didáctica en un periodo de tiempo determinado a la realidad del aula, mientras que la situación de aprendizaje se refiere a la manera de realizar dicha concreción o lo que es lo mismo, al modo en el que el docente transforma el currículo prescrito en currículo aplicado al aula. ¿Esto qué significa? Pues que, por ejemplo, dentro de lo que estamos viendo, en este modelo de programación que nos propone inspección, en la secuencia de unidades temporales de programación nos hablan de trimestres y nos hablan de situaciones de aprendizaje. Sin embargo, en la convocatoria nos hablan de unidad didáctica. Entonces, no sé si Daniel te ha servido más o menos esta explicación. A ver, ¿te ha servido, Daniel? Sí, pero me surge otra duda. ¿No son demasiados instrumentos de evaluación, 3 para un solo criterio, aunque el peso sea mayor? ¿Te refieres a... vale, vamos a hablar un poquito de evaluación, si os parece. Me voy a meter en un tema un poco complejo, pero es verdad que es algo que se demanda, porque al final lo que tenemos que hacer es, por muy románticos que nos pongamos, tenemos que poner una nota. Entonces os voy a explicar un poco cómo lo hacemos nosotros o nuestra propuesta. Como me pregunta Sara, ¿podría explicar cómo saca la nota final si le das más peso a unos indicadores que a otros? Vale. Voy a ir un poco de atrás para adelante. O sea, es decir, voy a empezar dentro de la fase de oposición. Nos hablan de los... Creo que lo tengo por aquí para que lo veáis. Fuera. Vale. Os voy a poner las partes de la oposición para que os pueda explicar la evaluación que me preguntáis. Vale. Fases de la oposición, ¿vale?
Vamos a empezar por el final, aunque luego si nos da tiempo hacemos un poco repaso de todo lo anterior. La parte de unidad, ¿vale? Nos habla de preparación oral ante el tribunal de una unidad didáctica que podría ser dentro de la programación. Vale. Extraída al azar, y aquí nos dice, en la elaboración de la citada unidad deberán concretarse los objetivos de aprendizaje, contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje y los procedimientos de evaluación. Son los 4 ítems obligatorios que nos pide la unidad didáctica. Entonces, estos 4 ítems obligatorios que nos pide la unidad didáctica, no lo estaba compartiendo, perdonad un momento. Vale, sí, perfecto. Estos 4 ítems obligatorios, pensaba que lo había compartido, que nos marca la convocatoria de la unidad didáctica, nos modifica un poco esta parte de evaluación que preguntaban Daniel y que preguntaba Sara, ¿vale? Porque nosotros aquí hablamos de criterios de evaluación, hablamos de competencias clave, pero en ningún momento en nuestros institutos hablamos de objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, en la oposición es diferente que en nuestro día a día. ¿Por qué? Pues porque nosotros en la oposición tenemos que sacar 3 bolas. Sacamos 3 bolas y elegimos una de las 3. También os pido que cuando vayáis a sacar las bolas tengáis un ranking de las unidades didácticas. Hay casos que cuando se van a sacar las bolas, sacar las 3 bolas, no te sabes el título de la unidad o te pones a dudar, luego te equivocas. Entonces es muy importante ser profesionales tácticamente con este tipo de detalles. Sacamos las 3 bolas, sabemos la unidad que voy a hacer la primera, la segunda, la tercera, y no dudo. Si he elegido la primera, la 7 es lo mismo que ocurre con los temas. Yo tengo que llevar un ranking de temas independientemente de lo que considere más fácil, más difícil, lo que sea. Primero se elige el tema que mejor me sé, ¿vale? El tema que mejor me sé. Que luego, una vez que me lo sé y hay 2 o 3 iguales, hay uno que puedo meter en más aplicaciones prácticas, quizá que lo pueda hacer un poquito más dinámico, que pueda dar ese toque más particular, que me pueda diferenciar más. Bueno, pero a la hora de elegir siempre tengo que intentar no arriesgar ese día, porque hayas escuchado que, el 16, ay, qué bien, y que todo el mundo va a hacer el 16. Da igual. Si yo me sé que mejor el 16, no modifico. Pues esto ocurre lo mismo con las unidades. Saco las 3 bolas y elijo la unidad que realmente pues, tenía en mi ranking como número 1 para desarrollar. Vale, entonces, estamos viendo que la unidad didáctica de la oposición tiene que tener 4 elementos fundamentales. Objetivos de aprendizaje, contenidos, procedimientos de evaluación y actividades de enseñanza-aprendizaje. No habla de nada más. Fijaros, aquí no habla de criterios de evaluación, etcétera, ni de instrumentos de evaluación. ¿Qué ocurre? Que nosotros lo que queremos hacer es la unidad más perfecta posible. La unidad que a nivel curricular podamos explicar al tribunal cómo podemos abrir y cerrar la unidad atendiendo a lo que me demanda la convocatoria, transmitiendo al tribunal la explicación de yo hago esto porque me lo demandan, aunque también sé cómo tenemos que actuar en nuestro día a día. Por lo tanto, paso número 1. Criterios de evaluación los podemos ponderar por porcentajes o poniendo un 1, un 2, un 3, un 4, como veréis muy fácilmente porque es más visible en el Excel del vídeo que os compartiré. Pero los porcentajes lo podemos hacer incluso después. Lo más importante es criterio de evaluación. Sacamos 2 indicadores de logro, 3 indicadores de logro. Cuantos más indicadores de logro, más indicadores tengo que calificar. Porque una de las cosas obligatorias que tengo dentro de mi labor docente al cabo del año es dar respuesta a todos los criterios de evaluación que tengo en mi curso. Una vez que doy respuesta a todos los criterios de evaluación, por ende tengo que dar respuesta a todos los indicadores. Si yo de un criterio saco 5 indicadores de logro, pues tendré que dar respuesta a 5 indicadores de logro. Vale, entonces, primer paso, criterios de evaluación, los secuencio en indicadores de logro.
Os vamos a pasar la propuesta, nuestro análisis de bisturí que consideramos que es perfecto y que es la única manera que nosotros tenemos clara a través de la cual, desde los criterios de evaluación, las competencias específicas y los indicadores, podemos conseguir con los objetivos de aprendizaje cubrir todo lo que nos demanda la convocatoria. Lo que decíamos antes, sacamos indicadores de logro y esos indicadores de logro que los formulamos, realiza, produce, etcétera, los definimos y los separamos en colores. Uno, un color del saber, de lo conceptual. Son saber, saber ser, saber hacer. El decreto habla de dimensión cognitiva, dimensión procedimental y dimensión actitudinal. Entonces, dividimos los indicadores por colores. ¿Para qué? Pues hombre, porque si los indicadores los mezclamos, ¿vale? Será más difícil realmente realizar una actividad de evaluación que sea un poco, por así decirlo, como decíamos antes, fair days, o sea, que tenga esa coherencia. Porque si yo mezclo un indicador de logro conceptual con uno actitudinal, con uno del saber hacer, pues realmente es un poco popurrí. Si yo mezclo dos indicadores del saber, realmente con el instrumento de evaluación, por ejemplo, de Kahoot, Plickers o lo que sea, doy respuesta a esos indicadores. Vale, pero ¿qué ocurre con los objetivos de aprendizaje? La convocatoria nos demanda objetivos de aprendizaje. La propuesta que nosotros consideramos que es la que puede permitirnos atender a todo esto es formar los objetivos de aprendizaje a partir de los indicadores de logro. Es decir, yo tengo diferentes indicadores de logro agrupados con los diferentes saberes. Lo que tengo que hacer es objetivo de aprendizaje dentro de mi unidad didáctica. Voy a contar dentro de mi unidad didáctica de la convocatoria, no de mi día a día, voy a contar con diferentes objetivos de aprendizaje que tengo que calificar. ¿Vale? Quiero destacar que dentro de los objetivos de aprendizaje no son como los objetivos de sesión. Antes, hace años, había objetivos de sesión. No incluimos objetivos de sesión, que es otro típico fallo que puede ocurrir en nuestras unidades didácticas, porque los objetivos de sesión llevaría a cabo que tendríamos que calificarlos. Y eso no puede ser porque realmente no tenemos ese instrumento de evaluación constante. Entonces, por ejemplo, en la unidad didáctica número 6, que puede ser de capacidades físicas básicas, yo puedo tener un número de objetivos de aprendizaje determinados. Si puedo tener 4, puedo tener 5, puedo tener 3. Vamos a ir a lo sencillo. Vamos a poner que tenemos 3 objetivos de aprendizaje. Uno del saber, uno del saber ser y uno del saber hacer. Esos 3 objetivos de aprendizaje que me demanda la convocatoria en la 1 o en la 2 o en la 3 de las unidades que he sacado, yo los tengo que calificar. Entonces, cualquiera de esos objetivos de aprendizaje, por ejemplo, si en la unidad de capacidades físicas básicas tengo 3 objetivos de aprendizaje, saber, saber ser y saber hacer, el del saber está formado por 2 o 3 indicadores de logro del color azul, que son los que me marcan lo conceptual. Ese objetivo de aprendizaje tiene que estar formulado en infinitivo. Realizar, producir, y tiene que contar con el núcleo de los 3 indicadores de logro que forman ese objetivo de aprendizaje. Por lo tanto, yo tengo un objetivo de aprendizaje del saber para esta unidad didáctica y a la hora de calificar ese objetivo de aprendizaje, lo tengo que calificar con una actividad de evaluación, que puede ser, en este caso, imaginaros, con un instrumento de evaluación que puede ser Plickers, Kahoot o lo que sea, y con unos criterios de calificación. Por lo tanto, en la convocatoria, en mi unidad didáctica, la propuesta que nos demanda la convocatoria es diferenciarnos un poco de la realidad, que es hablar de estos objetivos de aprendizaje con porcentajes para poder calificar y poner nota, como antiguamente, a cada una de las unidades. Yo al tribunal le tengo que explicar que en mi día a día lo que hago es poner nota a los indicadores para luego llegar a los criterios, pero que la convocatoria me pide un pasito más, que es poner nota a los objetivos de aprendizaje para que al poner nota a este objetivo de aprendizaje ponga la nota a los indicadores, al poner la nota a los indicadores ponga la nota a los criterios y al poner la nota a los criterios, como decíamos antes en vertical, pongo la nota a los descriptores y a las competencias clave.
Entonces, dentro de esta unidad modelo, los objetivos de aprendizaje que podíamos tener, que podían ser tres, podemos hablar de un objetivo de aprendizaje del saber hacer, que está vinculado con dos indicadores de logro. Dos indicadores de logro que proceden de ese color rojo que hemos marcado, de pequeños fragmentos de indicadores que son del saber hacer con lo procedimental. Yo tengo que valorar qué lógica tiene esa unión para no mezclar cosas raras, porque la suma de los dos indicadores que me da la respuesta a un objetivo de aprendizaje es lo que yo tengo que luego decidir con qué actividad, un circuito, una prueba, lo que sea, con qué instrumento, una rúbrica, una lista de control, lo que sea, y hablando antes de qué procedimiento, si es una prueba específica, una observación sistemática, etc. Por lo tanto, nosotros dentro de nuestra programación tenemos que analizar los criterios, sacar los indicadores de los criterios y en nuestra convocatoria nos demandan que saquemos objetivos de aprendizaje. Y esos objetivos de aprendizaje serán objetivos de aprendizaje para cada una de las unidades, para calificar en cada una de las unidades esos logros que hemos marcado y que hemos definido. Sé que esto podríamos tirarnos horas, pero Sara y Daniel o alguien que alguna duda que tengáis de este apartado, porque podemos extendernos un poco más y luego seguimos con otros aspectos del proceso. Vale, a ver. Vale, genial. Entonces, es muy importante de cara al tribunal que vosotros os diferenciéis del resto hablando de los objetivos de aprendizaje, porque realmente los objetivos de aprendizaje es lo que nosotros dentro de las propias unidades vamos a calificar. ¿Vale? Vamos a seguir un poco con el proceso de oposición y tenemos diferentes partes. Ya sabéis que había como dos fases, una fase de estabilización y una de reposición. En la fase hemos estado con unos años en los que la primera parte fue un poco, pues, realmente regalar las plazas, por así decirlo, o sea, no regalarlas, pero no había que concursar porque lo que había era, pues, atendiendo a los puntos y a la experiencia, estos años atrás, había que regular esa plaza, ese número, ese porcentaje de interinos que tenemos en España, que desde Europa nos demandaron bajar del 20 al 8%, y atendiendo a eso, pues bueno, pues se tuvo que hacer ese proceso. Después hemos pasado una fase en la que solo había que hacer tema y unidad didáctica. Y ahora estamos en una fase que vuelve a la normalidad. En educación física tenemos algunas pruebas específicas, como veremos ahora, pero una parte A que es tema supuesto práctico, pruebas específicas, como veremos, las habilidades, expresión corporal, y luego ya, una vez que se pasa esa fase, pasamos a programación y a la unidad. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante que lo entendáis. De la primera fase, creo que lo tengo. Vale, de la primera fase, que son tema, lo vamos a ver aquí un segundo. De la primera parte, en cada tribunal hay unas 100 personas. De cada 100 personas, 110 pasan unas 12, 14. Este dato es brutal. Repito, cada tribunal tiene 100, 110 personas. La fase primera, en la que están las partes prácticas, el tema y el supuesto, o sea, la expresión corporal, las pruebas, las habilidades, pasan
12, 15 personas. Por lo tanto, nuestra experiencia es que la parte 2 de programación y unidad de esas 12 personas, nosotros es verdad que tenemos un porcentaje bastante bueno, tanto en fase A como en fase B. Pero es que la fase A, donde los temas cobran una importancia suprema, si no los machaco, sería realmente una jugada un poco triste personalmente. Es decir, yo la programación en la unidad llevo una programación en una unidad que normalmente, pues bueno, pues los resultados suelen ser así. El supuesto práctico es muy bueno. ¿Qué ocurre? Que los temas a veces me da pereza. En esta primera fase está posiblemente un 75% de sacar la plaza. En este sistema actual es posible, todos los años nos ocurre con bastantes personas, que se saque la plaza sin puntos. Muy, muy posible. ¿Por qué? En el otro sistema, en el que era tema de unidad didáctica, pues bueno, aunque sacases un 10, como ha habido casos, pues podías quedarte sin plaza porque no tenías puntos, porque competías con alguien que lo mismo había sacado un 5 en el tema de la unidad, no era tanto, pero ahora en el tema y en el supuesto práctico es algo que es realmente definitorio, porque si pasan 12 o pasan 15, al final si hacéis la suma de 12-15 en la fase 2 de programación de unidad, de esas 12 personas suelen aprobar unas 6. Entonces, multiplicando 6 por cada uno de los tribunales, me sale prácticamente un 2 por 1 la plaza. Aquí sí que no hay excusa de los puntos. Sí, puede ser que al final esté ahí luchando por los puntos. La mayoría de gente que llega a esa última parte es la que ha trabajado, la que ha estudiado, la que ha hecho supuestos prácticos, la que lleva programación y unidad bien, atendiendo al currículo. Por lo tanto, la fase A, tema, supuesto práctico, de 100, 110 pasan 12, 15. Tengo que estudiar. Tengo que estudiar, tengo que aplicar los temas, tengo que hacer aplicaciones didácticas, tengo que saber escribir. Escribir es otro factor importante. Nosotros cuando hacemos los simulacros, que es 2 horas de tema y hora y media de supuesto práctico, 3 horas y media, los primeros simulacros, la gente a los 10 minutos está inspirando. No puedo, no puedo. Y así cada 10 minutos. Para hacer un tema bueno, primero tienes que como hemos dicho, hay ciertas partes genéricas atendiendo a los criterios de tribunal que ahora veremos, pero tenemos que también llegar a las 2 horas de escritura. Cuando se escriben 2 horas, la lectura normalmente suele ser unos 20-30 minutos. El supuesto práctico, si tenemos hora y media, luego la lectura, que es aspectos subjetivos, porque no hay tiempo de lectura máximo ni tiempo de lectura mínimo. Pero para que os hagáis una idea, a la hora de cantidad de escritura, el supuesto suelen ser unos de 15 a 20, por así decirlo. Da igual, si me puedo estar escribiendo 20 minutos y no haber dicho nada de lo que me pedía del supuesto, pero quiero decir, en cantidad, lo que a veces comparamos el número de hojas es más real a veces el número en tiempo, ¿no? El tema, pues obviamente, una vez que tenemos los temas que salen, tenemos que decidir uno. Hemos tenido suerte en las últimas convocatorias porque el tema era por la mañana y el supuesto práctico por la tarde. Así el antebrazo se relaja un poco. Hace años era tema y supuesto práctico seguido, por lo menos en algunas, en primaria y no recuerdo si en secundaria también ha habido algún caso. Pero bueno, eso nos da un poco de libertad para soltar y recuperar. Escribir, escribir y escribir es muy importante. No solo para llegar en cantidad, sino también luego para leer y para escribir de manera que cuando lleguemos en el tercer folio no hayamos hecho rayas horizontales. Criterios del tribunal de... Creo que lo tengo por aquí. Bueno, como podéis ver, esto es un ejemplo de tribunal que son públicos. Fijaros los que quedan de la última fase.
estos son los que quedan de la última fase y los que aprueban la última fase. O sea, creo que el dato es brutal. Tenemos los criterios, ¿vale? Esto fue lo de la última convocatoria. Por ejemplo, a las 8:30 fue la entrega de la programación. Otro aspecto importante es que lo normal es que tenemos que llevar las dos programaciones el día que hacemos el tema. ¿Vale? Entonces es importante también, o sea, hay que llevar las dos programaciones, hablar, ya tener un poco localizadas imprentas a las que podemos pedir y solicitar que realmente nos hagan lo que queremos, porque hombre, nosotros tenemos un tipo peculiar de programaciones que hacer que llaman un poco la atención, porque consideramos que llevarlo en anillas y tapa transparente, pues bueno, no es algo tampoco que sume. Luego tenemos la parte práctica, ¿vale? Que sería, pues en este caso, fue a las 4 de la tarde. Y tenemos los criterios. En el tema nos hablan de pues presentación de forma ordenada, etcétera. Nos hablan de resuelve los ejercicios con claridad, demuestra conocimiento técnico. Esto es, primera prueba, la parte práctica, perdón, por supuesto. Os quiero enseñar el tema. Un momento. Vale, el tema. El tema, como veis, tiene estos criterios. Presenta el tema de manera estructurada, clara, coherente. Tenemos que hacer siempre un muy buen índice. Nosotros hablamos de que la diferencia entre hacer un buen índice es como vender un diferente menú con la misma calidad. Yo puedo decir, de primero tengo ensalada, de segundo tengo filete. Precio, 10 euros. En otro restaurante, de primero tenemos una ensalada que hemos cogido de la huerta ahora mismo, natural, con un tomate espectacularmente rojo, buenísimo, muy carnoso. De segundo tenemos un entrecot de vaca vieja que está pastando en las montañas asturianas. Precio, 45. Nosotros en el índice tenemos que intentar dar al tribunal una explicación de que vamos a dar respuesta absolutamente a todo lo que vamos a hacer. Vamos a intentar explicarles que a lo largo de estos epígrafes vamos a trabajar esto, esto y eso. En vez de hacerlo tan esquelético, es bueno hacer un índice que tenga ciertos detalles. Después, los contenidos profundos, por supuesto, justificar la importancia del tema y contribución de materias, módulos, enriquece la exposición del tema con ejemplo y argumenta planteamiento de hipótesis personales. En un tema, ¿qué hay que hacer? En un tema, además de incluir los contenidos que nos demanda el tema, tenemos que hacer ciertas llamadas de atención. Imaginaros que estamos leyendo el tema a las 4 de la tarde. El tribunal es humano. Si he escuchado 5 veces el mismo tema con el supuesto práctico, tenéis que recordar que ahora en las oposiciones es tema, supuesto práctico, lo hacemos el mismo día. Otro día vais a ver el tema y el supuesto práctico a la vez, primero el tema y luego el supuesto práctico, y luego ya se pone la nota y ya pasáis a la fase de programación. Bueno, otro día, perdón, tenéis que hacer las pruebas, que ahora os explicaré también, y luego ya sería programación. Pero dentro del tema lo que tenemos que intentar es, primero, la lectura, por supuesto, incluir todos los contenidos, un índice que nos venda el menú como queremos, hablar de vinculación con otros temas. Este tema también se relaciona con el tema que sea. Aplicaciones prácticas. Es fundamental, como hablamos aquí, que nos dicen de realmente habla de aspectos vinculados con la atribución docente. Nosotros tenemos que mostrar ciertos apartados del tema, cómo se pueden vincular con unidades didácticas que nosotros llevamos o que no llevamos dentro de la programación. Entonces, el tema tiene que ser, además, tiene que tener bibliografía, biografía y conclusión. Nosotros proponemos hacer la bibliografía antes de la conclusión, porque realmente, pues bueno, pues irte acabando con normativa de autores, pues queda un poquito más frío. Dentro del tema, o sea, una vez que hemos hecho esta organización del tema, también comentamos que cuando empezamos nada más leer el tema, primero, no escribáis buenas tardes o buenos días, no será el primer caso de alguien que pone buenos días, me llamo Pedro, por la tarde va a leer y dice buenos días, me llamo Pedro. El tribunal tiene esa capacidad familiar de saber que no hace falta que pongáis buenos días,
un folio. Presentáis el día que vais a hacer el examen. Porque esto pasa también aquí. Algún día hacemos el simulacro por la mañana, vienes un sábado por la mañana, hacemos el simulacro, vienen a su clase de los martes, 5 de la tarde, buenas tardes y buenos días. No, o sea, son pequeños detalles, pero necesitáis estar activos y con una táctica muy organizada para que ese día estéis centrados en lo importante. Entonces, tenemos la parte del tema. Luego, supuesto práctico. Os quiero hablar aquí de la parte, por ejemplo, de expresión corporal, que es la creación de una coreografía que primero explicamos, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en expresión corporal, pues es verdad que siempre viene en la academia de algún grupo de teatro para darles algunas pautas, porque es una prueba que a veces, en ocasiones, nos puede dar un poquito así de vergüenza o de reparo, o que no tengamos recursos. Pues bueno, pues soltamos aquí un poco, entre todos al final nos reímos y sacamos pues alguna propuesta que no sea siempre carros de fuego o cosas similares, ¿no? Hacemos la preparación y exposición de las habilidades, ¿vale? Que creo que las tengo por aquí para que lo veáis. Y el supuesto práctico, que yo creo que al final de las tres partes prácticas es un poco la más interesante de comentar. Os voy a explicar el supuesto práctico de la última vez, de la última oposición. A ver, un momento. Creo que está este. Vale, este es el supuesto práctico. Vosotros o vosotros cuando llegáis podemos tener opciones de que tener un supuesto práctico o tener dos supuestos prácticos. Realmente ambas cosas tienen cosas buenas o cosas regulares. Si tengo un supuesto práctico no hay tutía. Tengo que hacer ese sí o sí. Si tengo dos, los tengo que leer y decidir. El tiempo es el mismo, lo que pasa es que la decisión se tarda un poquito más. ¿Qué ocurre? Supuesto práctico del último año. Normalmente hablaban de un supuesto práctico en forma de párrafo largo. Una de las cosas que también decimos normalmente es que cuando veáis el supuesto práctico en la oposición, penséis que os vais a asustar, porque es normal, porque no te van a decir desarrolla una unidad didáctica de lo que usted considere. Lo normal es que nos asustemos, porque es muy largo, porque tiene cuadros, por cosas extrañas. Vale, esto hay que ir un poco concienciados. Esta última oposición estaba encuadrado, el supuesto práctico, de esta manera. Hablaba de un centro educativo, la ubicación, nos hablaba de diferentes proyectos de renaturalización, de adquisición, de alumnos. Nos comentaba un poco más que otras veces, ¿no? Hablaba de las instalaciones deportivas, material, asignatura, tiempo de sesión. Y luego nos hablaba de cuarto de la ESO, primero de bachillerato, y nos ubicaba para hacer dos propuestas, una para primero de bachillerato y una para cuarto de la ESO. Esto es un supuesto práctico de oposición. Un supuesto práctico de oposición, ¿qué os va a demandar? Pues lo normal que os va a demandar va a ser, como por ejemplo aquí nos dicen, una sesión, o nos hablan de un producto final, una unidad, etc. Vale, cosas importantes. Lo primero, tenemos que saber a nivel curricular algo de los diferentes cursos que no son el que yo preparo en mi programación. ¿Vale? La propuesta. Nosotros, por ejemplo, para poder organizar y no fallar a nivel curricular, lo que organizamos es como una cartulina que todos plasmáis en casa para que no se os olvide, donde hacemos un análisis, lo organizamos nosotros para facilitaros el trabajo, porque realmente nuestra experiencia es que si decimos a los opositores tenéis que estudiaros no solo vuestros criterios de evaluación, sino los criterios de evaluación de todos los cursos, el resultado suele ser, ¿vale? Bien. Luego, ejecutivamente diferente. Entonces, lo que hacemos es nosotros organizar una tabla de primero a primero, porque como estáis viendo aquí, también incluimos y se incluye primero de bachillerato en la propuesta de elección que podéis tener
para hacer vuestra programación o en el supuesto práctico. Nosotros siempre comentamos que en un supuesto práctico en secundaria marcaríamos este tipo de propuestas, bachillerato y otro curso, y en primaria lo que haríamos sería hablar de un crack, de primero a sexto. Y eso nos ha dado mucho éxito porque realmente suele caer muchas veces. Entonces, ¿qué tengo que saber lo primero? Pues a nivel curricular, ¿dónde me ubico? Ese trabajo hay criterios de evaluación, esto es muy importante que lo entendáis y que lo sepáis y que lo marquemos, criterios de evaluación que son prácticamente los mismos de primero, segundo, tercero o cuarto, incluso algunos de primero de bachillerato. Por lo tanto, como hemos dicho que cada uno de los cursos tiene diferentes criterios de evaluación, pero todos tienen las mismas competencias específicas, lo que tengo que hacer antes de empezar a preparar los supuestos prácticos es este análisis que nosotros, por ejemplo, entregamos porque es básico. Es decir, de la competencia específica, 1, ¿qué criterios de evaluación son prácticamente similares en primero, segundo, tercero, cuarto y primero de bachillerato? ¿Qué progresión hay? De esta manera sabemos un poco que, como en este caso, si nos hablan de primero de bachillerato o cuarto de la ESO, imaginaros que yo en mi programación he hecho para primero de la ESO. Si no tengo esta base, estoy muy perdido. Entonces, primero es el trabajo curricular, que parece más de lo que es, porque luego masticado y trabajado en clase, al final en un mes, más o menos, mes y medio, lo ubicas y lo dominas. Entonces, esa es la parte curricular en la que nosotros tenemos que saber qué es lo que nos demandan. También tenemos que tener una estructura del supuesto práctico. Una posible estructura del supuesto práctico podría ser una introducción inicial. Segundo, hablar un poco de marco normativo. Tercero, una contextualización. En la contextualización no es bueno o no suma puntos el hecho de estar repitiendo lo que tiene el supuesto, porque ya se sabe. Lo que puedo hacer es dar detalles, por ejemplo, en qué anexo me hablan del horario, puedo hablar de algunas características de los alumnos, ubicar a esos alumnos de la institución que tienen algunas necesidades dentro de la clasificación, dentro de la TDI. Esos detalles sí que pueden sumar. Y luego ya tendríamos el desarrollo del supuesto, donde incluimos todos estos apartados, bibliografía, apografía y conclusión. Y aquí nos vamos, porque es tema, supuesto, en la lectura que hacemos, pues la conclusión tiene que ser un poquito romántica y potente. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la parte A nos hablan de una sesión, con una unidad en la que se trabaja en anatomía funcional, del sistema locomotor, atendiendo al criterio de evaluación X. Está bien porque te dan el criterio de evaluación. Señala al menos otros 2 criterios de evaluación que usted trabaja en esta unidad y 2 posibles indicadores de logro. Como vemos, aquí nos demanda que saquen los indicadores de logro. Para el grupo de cuarto de la ESO, nos dicen diseña un producto final de una situación de aprendizaje, indica un instrumento de evaluación y herramienta de calificación. Vale, por ejemplo, para meternos también un poquito más en harina. Esta estructura del supuesto podría tener introducción, marco normativo, contextualización genérica. Punto 1, introducción. Punto 2, marco normativo. Punto 3, contextualización. Punto 4, podría dividirse en desarrollo del supuesto. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa importantísima, que si tenemos 2 ítems o 3 ítems, esa parte de desarrollo del supuesto se divide en las partes o ítems que tenga el supuesto práctico. Lo que no podemos hacer es juntar bachillerato y cuarto de la ESO. Eso estaría, normal es que esté suspenso. Lo que tengo que hacer es marcar los ítems que me pide el supuesto práctico. Fijaros, apartado 4. 4.1, grupo de primer bachillerato, 4.1A, 4.1B. Y luego 4.2A, 4.2B. Importantísimo. Tengo que dar respuesta a cada uno de los apartados, porque el tribunal puede tener un porcentaje para cada uno de esos apartados. Entonces no puedo mezclar. Importante, siempre pasa. Entonces, el supuesto práctico, una vez que tenemos esa estructura, luego ya lo que tenemos que hacer es desarrollar. Tenemos que leer el supuesto muy bien. Si hacéis práctica, nosotros lo que proponemos inicialmente, cuando hagáis prácticas de los supuestos prácticos, es hacer circulitos. Voy leyendo y circulitos a las cosas importantes.
Si me dan un dato es por algo. Si me dicen que un niño tiene la camiseta del Madrid y en clase y otro del Barça, posiblemente es que ese dato sirva para que resolvamos un conflicto, puede ser para que les agrupemos en el mismo grupo, lo que queramos, pero no podemos obviar datos o información de nos da el supuesto práctico. Entonces, es importante ir haciendo circulitos. En algunos tribunales no dejan hacer marcas, en otros, si hacemos alguna marca, se lo podemos preguntar al inicio para que esa hoja se la queden ellos directamente, sepan que es para tener esa referencia, y si no, sí que podemos tener un folio donde vamos anotando las cosas importantes que luego ponemos al final, que les tenemos que entregar. Entonces, ese supuesto práctico, para mí el supuesto práctico y la unidad didáctica es lo más definitivo de las oposiciones. A nosotros es lo que más nos gusta y bueno, pues son dos partes, yo creo que es en las que te puedes llevar al tribunal en el bolsillo, porque es donde ellos ven si realmente tu parte, o sea, tú solucionas un poco lo que puede ocurrir en un día cualquiera, en clase. Entonces, el supuesto práctico nos habla en este caso luego de otro término, que es el producto final, las situaciones de aprendizaje. Como veis, estamos haciendo un popurrí brutal. Nosotros esta parte, pues, trabajamos pues, muy al detallito prácticamente en el mes inicial. Como decía Javier, que también hablamos un poco de aspectos psicológicos. Entonces, el primer mes de la oposición llamamos mes ibuprofeno, porque al final cuando salen de clase es a tomarse un ibuprofeno, porque sales, pues como sales, con tantos conceptos que a veces desconocemos, que pueden ser nuevos y que luego hay que aplicarlos. Pero sí que nos gusta apretar al principio para llegar, por ejemplo, a fases como enero y ya tener pues bastante encaminado todo tipo de defensas y demás. Nosotros, por ejemplo, ahora pues hay opositores que se preparan a 2 años, que eso pues obviamente tenemos más margen de trabajo, otros que en este año en secundaria van a otras comunidades. Los que vais a otras comunidades, está bien también que atendamos que, por ejemplo, no hay objetivos de aprendizaje. Y luego, a la hora de hacer los supuestos prácticos, también tenemos que hacer un análisis curricular de cada uno de los cursos, pero sí que es verdad que hay comunidades que tienden a organizar supuestos de una manera o de otra. Y eso es un aspecto importante que sí que tenemos que controlar para saber en qué comunidad nos metemos y observar un poco qué es lo que suelen demandar. Vinculado con el producto final, la situación de aprendizaje, nosotros, si nos demanda un supuesto práctico, como nos pide la convocatoria unidad didáctica y la LOMLOE, situación de aprendizaje, tenemos que hacer un poco un mix. ¿Vale? ¿Cómo se hace ese mix? Nosotros, en la propuesta de las unidades didácticas, creo que en ningún documento del Ministerio sale unidad didáctica ya cuando acaban la LOMLOE. Incluyeron todos situaciones de aprendizaje. Por lo tanto, la propuesta que hacemos es que la unidad didáctica incluya una situación de aprendizaje un poco que la englobe. Podríamos marcar una situación de aprendizaje, como habéis visto en el documento, de todo el curso, una situación de aprendizaje por trimestre, una situación. Lo más sencillo de cara a las oposiciones es incluir cada unidad didáctica que tenga al menos una situación de aprendizaje. Una unidad didáctica puede ser una situación de aprendizaje englobada en una situación de aprendizaje que acabe en un producto final. Me explico. Por ejemplo, si nosotros hacemos el Día Internacional, el Día de la Educación Física en la calle, puede ser que estemos trabajando en una unidad de combas y el producto final sea pues el día que salimos a la calle. Puede ser que el producto final sea la actuación de Navidad. Eso puede ser. La situación de aprendizaje realmente es el englobar esto para que tenga una transferencia competencial. Lo que hablábamos antes de la unidad didáctica del deporte a la carta. Yo, por ejemplo, lo que busco con la unidad, con la situación de aprendizaje, es intentar vincular formas de aprendizaje y de enseñanza, que hay un anexo dentro del decreto donde se habla de situaciones de aprendizaje como eh, aspectos metodológicos que nos permita fomentar esos conocimientos para aplicarlos en su día a día. Por lo tanto, cuando nos hablan de producto final, realmente tenemos que intentar buscar alguna actividad que ponga todo lo que hemos trabajado o que resida en ese momento para poderla calificar. Eso sí que es importante. Situación de aprendizaje sería un poco como diferenciarnos entre los carruseles de aquí de toda la vida o Walt Disney
porque en Walt Disney lo que estamos haciendo es vender el producto de... es una pasada, porque lo estamos realmente poniendo un poquito motivante para nuestros alumnos. Y el producto final, podríamos decir que es esa actividad que vamos a calificar, que va a recoger un poco ciertos aspectos que hemos trabajado a lo largo de la unidad. Puede haber, además del producto final, o podemos calificar en varias actividades de acción. Imaginaos lo que decíamos antes, que el 50%, que era una unidad didáctica, el 50% del saber hacer, lo califico en dos actividades. Una que puede ser el producto final, que vale un 30%, y otra puede ser en un circuito que valga un 20%. Estas son propuestas luego propias, porque lo que tenemos que identificar es producto final, con una actividad de evaluación, con un procedimiento de evaluación, que ya sabéis que es uno de los 4 ítems que marcan las unidades didácticas, que puede ser, pues eso, imaginaos una prueba específica, e instrumento de evaluación, que puede ser una rúbrica. ¿Vale? Entonces, ese sería un poco el proceso, como lo que nos piden aquí. Herramienta de calificación, instrumento de evaluación y describa herramienta de calificación que utilizaría para el desempeño del alumnado. Lo más típico para calificar el desempeño del alumnado a veces es hablar de rúbricas. ¿Por qué? Porque si hablamos, imaginaros, de una lista de control, la lista de control también se puede valorar y observar. A veces es un poco dictatorial, porque podríamos, desde la más básica, lo ha conseguido, sí, no, a luego, por ejemplo, marcar diferentes ítems. Una lista de controles, sí, no, incluso podemos poner a veces. Una rúbrica nos habla normalmente, la rúbrica tiene como cuatro ítems, ¿no? 1, suspenso, 2, aprobado, 3, como notable y 4, sobresaliente. Ponemos 1 suspenso porque tampoco hace falta poner suspenso, un suspenso, etc. Entonces ponemos esos 4 ítems, ¿no? Entonces, la progresión o el grado de consecución va 1, 2, 3 y 4. 4 sería la perfección. Y luego dentro de esa rúbrica lo que marcamos es, por ejemplo, un objetivo de aprendizaje de cualquier tipo, del saber hacer, ¿no? Podrías, si quiero ser súper purista, para calificar un objetivo de aprendizaje del saber hacer, puedo marcar, si tiene 2 indicadores de logro que lo forman, el indicador de logro 1 y el indicador de logro 2 como aspectos a calificar en la rúbrica para marcar esos grados de consecución. Puede ser que no me interese, puede ser que ponga otros aspectos para calificar ese objetivo de aprendizaje, que utilice la rúbrica como instrumento de evaluación, que para dar respuesta a sus objetivos de aprendizaje marque diferentes ítems y luego el grado de consecución, o sea, el grado de logro, sí que lo vaya marcando atendiendo a cada uno de esos ítems que realmente tienen relación directa con los objetivos de aprendizaje. Entonces, interesante, cuando hacemos esa rúbrica, desde mi punto de vista, si hacemos, por ejemplo, una heteroevaluación, que es cuando vosotros calificáis, a veces es más sencillo cuando poner conceptos como a veces, perfectamente, adecuado. Pero si hacemos una coevaluación, que las rúbricas en ocasiones tendemos a hacer coevaluaciones, que es donde los alumnos se evalúan entre ellos, se califican entre ellos, yo en una rúbrica no me gustaría marcar aspectos tan subjetivos como esos. La rúbrica es una maravilla porque realmente nos puede permitir calificar aspectos cuantitativos o cualitativos. Imaginaros unas planchas. En las planchas podemos marcar un ítem que sea cantidad de flexiones, planchas, y en otro la calidad de las flexiones, ¿no? O sea, podría ser una buena propuesta. Pero claro, a la hora de calificar la calidad, lo ideal es ser un poquito específicos. Porque si ponemos la flexión la hace adecuadamente, confiemos totalmente en que nuestra calidad educativa haya hecho que ellos se queden y adquieran absolutamente todo lo que es hacer algo adecuadamente, perfectamente, pero estamos delegando una nota en que ellos, el adecuado de Pedro, sea diferente al que nosotros consideramos o al que pueda ser María con Luis, lo que sea. Pues las rúbricas tenemos que intentar trabajarlas, sobre todo, fundamentalmente, para
los supuestos prácticos, mostrar algún ítem, porque en el desarrollo del supuesto práctico no vais a poder hablar, desarrollar una rúbrica, sí en la defensa de vuestra unidad, pero en una unidad didáctica, en un supuesto práctico, vais a tener que hablar de la rúbrica de manera general. En este caso, pues decir, instrumento de evaluación, podría ser una rúbrica donde calificaré aspectos como los que queráis. No se puede meter nada más. Entonces, parte del supuesto práctico, en este caso, tendríamos que dividirlo en estos apartados, ¿vale? Que serían el 1, 1A, 1B, 2, 2A y 2B. Vale. Programación didáctica. Importante, elegimos curso. Voy a un poco rápido porque quiero intentar daros pinceladas por eso, programación lineal, un poco de todo. Y pues bueno, o sea, el tiempo es el que es y por eso quiero un poco tocar todos los puntos. Ya os digo, al final os dejaré mi contacto si alguien necesita algo, además de Javier, por supuesto. Estoy dispuesto para lo que necesitéis. Pero bueno, programación. Lo primero, la programación es decidir a qué curso vas a dar clase. Es la única vez en vuestra vida que vais a poder elegir curso, alumnos, incluso centro. El centro no hace falta que escogáis un centro que conocéis, que no conocéis. Solo con decir que ese instituto está dentro de Castilla y León, no hace falta decir el Instituto Zorrilla. Vale, no es necesario. Sí que podemos tomar de referente algún instituto, pero no hace falta que estemos poniendo las características o el nombre de ese centro. Es muy importante que elijáis el curso atendiendo un poco también a lo que conocéis, a lo que habéis trabajado. Es diferente a los alumnos de primero, que a veces son casi de primaria y más el primer trimestre, que los alumnos de cuarto, donde, bueno, pues tenemos que valorar también si solo tenemos alumnos de cuarto de la ESO, si vienen alumnos también de grado, tenemos que ver opciones, pero lo normal es elegir primero un curso que yo controle, que mis unidades didácticas, por supuesto, el número de unidades didácticas mínimo son 10. Nosotros la propuesta es que hagáis 10. ¿Por qué? Son 10, saco 3 bolas. También os digo que la propuesta es esta. Pues un alumno quería hacer 15. Bueno, nuestra teoría de hacer 10 es primero porque tienes que coger el horario, o sea, el calendario anual, tienes que ver el número de sesiones que tienes dentro de tu curso y luego dividirlas entre el número de unidades. Si tengo, por ejemplo, 70 clases, 70 entre 10, tendré de media 7 clases por cada una de las unidades. Ojo, luego podéis jugar 5, 6, 8, lo que sea. Si meto 15 unidades, 70 entre 15, 5, 4, 6, una unidad de 4, de 5 es muy difícil que puedas desarrollar algo bueno. Entonces, la primera decisión es elegir curso. Vale, la segunda, elegir las unidades. Nosotros lo llamamos parrilla. La parrilla es una decisión que son 10 unidades, salen 3 bolas, pues de esas 10 unidades, obviamente hay 2 que podría descartar o empezar, porque bueno, pues, nosotros proponemos la primera, porque al final la primera suele ser un poco de bienvenida, un poco de explicación, pues de puesta a punto, si estás en primero de la ESO y vienes de fuera, bueno, pues es un poco se puede un poco no permitir que desarrolléis de la mejor manera lo que queréis transmitir. Y luego, en esa parrilla tenemos que ser coherentes porque tenemos que dar respuesta, como hemos dicho, a todos los criterios de evaluación. Si yo hago una parrilla todo de expresión corporal, me estoy quedando cojo para dar respuesta a esos criterios. Cuando preguntaba antes era también de los criterios. Si yo, por ejemplo, en las unidades, esto es otra propuesta que os explico, a la hora de hacer los objetivos de aprendizaje, yo hay objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación, indicadores de logro, sabéis, criterios de evaluación, indicadores y objetivos. En este caso, puede haber indicadores de logro que trabajen todas las unidades didácticas. ¿Por qué? Puede haber el sistema ACE, que nosotros llamamos HACE, que es higiene, actitud, comportamiento y esfuerzo, que en todas las unidades lo queremos calificar. Porque consideramos fundamental que con un buen comportamiento se adquieran mejor pues, lo procedimental y al trabajar bien lo procedimental realmente entendemos mejor los conceptos.
Por lo tanto, nosotros, ese indicador de logro que trabajamos en todas las unidades, puede ser que lo justifique, que va a tener una ponderación un poquito mayor que otros indicadores de logro de otros criterios. Pero esa decisión es secundaria. Lo primero que tengo que hacer es elegir la parrilla. Elegir la parrilla, esas 10 unidades, tienen también un poco a pensar la temporalización. Tiene que haber una progresión. Igual que dentro de las propias unidades tiene que haber una progresión, dentro de las propias, dentro de la progresión, dentro de la programación, perdón, voy a toda pastilla porque os quiero meter un poco de todo. Dentro de nuestra parrilla tenemos que marcar esa progresión. Sería un poco ilógico que nos pongamos a hablar de algunos contenidos que previamente no hemos trabajado. Pues, por ejemplo, si yo voy a meter un deporte alternativo vinculado con voy a hacer el pólvora y meto después el baloncesto. O sea, el orden quiero decir que es importante analizarlo, bien por la progresión y luego también por el tiempo. Si yo, por ejemplo, pongo que vamos a hacer orientación ahora mismo en enero, pues hombre, ir a una clase de tercero de la ESO y decir, chicos, venga, nos vamos a hacer orientación, no tendría mucha lógica. Entonces, la parrilla es importante para dar respuesta a todos los criterios de evaluación, ser coherentes en todo lo que tenemos que transmitir. Pues es que a mí es que la expresión corporal no me motiva mucho. Hay 1000 formas chulísimas de trabajar la expresión corporal. Se pueden hacer coreografías de películas, se pueden hacer 1000 cosas en las que los alumnos estén muy motivados. La expresión corporal es un supuesto práctico que también puede caer. Recuerdo un alumno que hizo una unidad, vino a exponer la unidad de bachata, decía que no le gustaba esa unidad de bachata, le tocó la unidad de bachata, sacó un 9, ya le dije que luego ya, pues obviamente, tenía que ir por los bares bailando como fuese, porque era una unidad que inicialmente no le gustaba en absoluto. Pero la expresión corporal es una unidad que bien trabajada, además de que la tenéis como parte de la oposición, es importante trabajar. Luego, eje vertebrador. No es obligatorio. El eje vertebrador nosotros lo proponemos porque fomenta la motivación de los alumnos y capta también un poco la atención del tribunal. Si yo expongo la programación didáctica de manera, elementos curriculares, competencias, sí, muchos vais a hacer lo mismo. La diferencia con un eje vertebrador es que el eje vertebrador puede hacer que nuestras situaciones de aprendizaje sean más fáciles de anclar a algo que, por ejemplo, nosotros consideramos que bueno, pues puede ser más motivante para los alumnos. Por ejemplo, nosotros teníamos el sistema solar. Nosotros, cada una de las unidades era un sistema solar, podemos trabajar de manera interdisciplinar con otras materias y hacíamos una vinculación de los elementos curriculares con ese sistema solar, ¿no? Pues, por ejemplo, hablábamos del marco normativo, como el Big Bang, que va modificándose cada 4 años, y hablábamos de las competencias clave como la estrella polar, que nos guía. Bueno, o sea, hacíamos una vinculación. Hay muchos de vosotros que seguramente habéis oído los Juegos Olímpicos. Vale, pues el eje vertebrador también tenemos que intentar que sea algo novedoso, que sea diferente. Nosotros proponemos bastantes opciones y luego pues se puede ir eligiendo, pero si el eje vertebrador no lo dominas o no te gusta, realmente luego se nota en la defensa de programación. Pero el eje vertebrador nos permite eso, facilitar la exposición y además motivar a nuestros alumnos, de llevarles a algún sitio que les motive, de hacer que cada unidad tenga ese toque diferente. No hace falta incluso gamificar, porque para hacer una buena gamificación en la programación es complicado. Pero incluso en las propias rúbricas, por ejemplo, se pueden marcar también ítems vinculados a nuestro eje vertebrador. Como TripAdvisor 1, 2, 3 y 4, pues nosotros, por ejemplo, si tenemos un eje vertebrador que está vinculado, como decíamos, con las Olimpiadas, pues el 4 sería Usain Bolt y el 1 sería Paquirrín, corriendo. O sea, es decir, cada cosa tiene que ir un poco envuelta en nuestro eje vertebrador. La defensa, 10 unidades, 60 páginas, sin incluir, o sea, el índice, anexos y la portada va aparte y 30 minutos para hacer la defensa. Tenemos 30 minutos para hacer la defensa de la programación didáctica, que realmente es sota, caballo y rey. Tenemos que dar respuesta a lo que nos pide el tribunal. Yo siempre digo que la defensa de programación
pues si cumples, lo normal es que tengas de 7,5 para arriba. La defensa de unidad es un arte. En ese apartado sí que es verdad que tienes que explicar, ser práctico y hacer muchas cosas. Bueno, unidad didáctica, antes hemos hablado un poco de ella, voy a intentar acortar aquí para que me podáis hacer algunas preguntas si queréis. En esta unidad didáctica tenemos 3 bolas y una encerrona, que la encerrona es el tiempo que nos dan para meternos en un aula sin material vinculado con las TIC, es decir, podemos llevar material, pero no podemos llevar móvil, iPad o lo que sea, porque realmente quedaríamos fuera de la posición. Ese tiempo de la encerrona yo os recomiendo que lo utilicéis para repasar la unidad, la defensa de la unidad. La programación ya la tendréis absolutamente. Y luego, pues bueno, pues lo que os decía, me quedo con ganas de contaros muchas más cosas, pero quiero daros algo de margen para que me preguntéis dudas. Y además de Javier, os voy a dejar un segundo. Os voy a dejar aquí un momento. Os dejo aquí mi correo en mi móvil para que me mandéis, pues eso, tenéis alguna urgencia, tenéis dudas, cualquier tipo de necesidad, me lo preguntáis. Y ahora, si queréis, pues dejamos algo de margen para que me preguntéis sobre lo que queráis. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda que consideréis que os puede ayudar para vuestro proceso? ¿No hay ninguna duda? Pues, pues un verdadero placer. Daros las gracias a todos y a todas por haber estado, por haber querido participar en esta propuesta del colegio. Y bueno, ya os digo, me pongo a vuestra disposición. Javier, de todas formas, si te parece bien, te puedo pasar el enlace, vamos, la presentación, pues si la quieres compartir. Y ya os digo que si necesitáis cualquier cosa, podéis o mandarnos un WhatsApp donde os he puesto, o mandarnos un correo, lo que. Vale, pues hacemos eso, enviamos la Vale, presentación a los asistentes vale, y ya les has dejado el contacto tuyo para que se pongan en contacto contigo directamente. Y si es a través de nosotros, pues encantados también. vale, sí, podéis pasar en contacto también sin ningún problema. Así que bueno, pues un placer muy grande y bueno, pues mucho ánimo. Daros fuerza y deciros que las oposiciones ahora están en un momento óptimo de plazas, como estáis viendo, y sobre todo que es viable. Así que intentar creer en ello porque es posible. Así que bueno, pues un saludo. Me despido. Gracias, Diego, y muchas gracias a Adiós. todos. Vale, adiós. Espera, que están preguntando. Ah, vale, gracias, adiós. Perfecto. Está diciendo gracias, sí, 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 sí. Vale, adiós.